Vamos directo con María del Carmen Rodrigo, quien nos invita hoy a pensar en los cierres, cerrar los procesos. Este tema que me pareció tan interesante y que María del Carmen me dijo, yo siento que necesitamos hablar de esto. María del Carmen, bienvenida. Hola Clarita, qué gusto estar aquí otra vez, siempre me da gusto, y qué gusto poderle dar espacio a este tema, que es un tema que pasa constantemente, que está en todos lados y de el que nadie habla. O sea, creo que es un problema no darle espacio a un tema como este, como el cerrar una relación, ¿ok? Sí, sabes que creo que es interesante que nos pongas en la posición de pensar si nuestras, por ejemplo, relaciones anteriores, románticas o amistades, incluso han tenido un cierre correcto, porque muchas veces no cerramos de la manera correcta y nosotros somos los que nos quedamos como con el daño o como con esa sensación de que algo faltó por decir, algo faltó por aclarar. Mira, los cierres, justamente una de las ventajas de cerrar es estar en paz. Y uno de los mitos es creer que vas a cerrar bien o que necesitas cerrar con la otra persona. O sea, que es algo que depende de dos. Cuando terminamos una relación, no vamos a cerrar en paz. Se necesita, mira, yo tengo alrededor de 21 años en trabajo con personas, en consultas. Y si te digo que 1 o 2 veces he visto cierres en paz, es mucho. Y en mis 42 años, una sola pareja a la que conozco terminó el matrimonio en paz. O sea, cerraron de mutuo acuerdo, ¿ok? Normalmente los cierres son atropellados. Normalmente los cierres son porque una de las partes quiso. Imagínate también que cerrar algo aplica a un trabajo. Entonces, por ejemplo, tú vas a tu trabajo y de repente hay reducción de personal y te botaron. Ya, hay que hacer un cierre. Y es muy, muy similar al proceso de duelo, porque perdiste algo, ¿ok? O renuncias o pierdes en el cierre. Entonces hay que ver desde dónde te paras para poder caminar en el proceso. Ahora, cerrar te permite crecer, te permite reconocerte, te permite darle espacio a las emociones que por naturaleza vas a sentir. Tiene que ver con el coraje, tiene que ver con la pena, tiene que ver con la decepción. Los cierres son cargados de emociones. Así es como funcionan. Y justamente darnos espacios para cerrar hace que estas emociones drenen y que las cosas fluyan. Nos deja listos para el otro. Yo, tú sabes que en Vive sale el artículo, que es justamente este. Y en uno de los puntos del artículo pongo, un cierre te permite estar en paz contigo mismo. No cierras para estar en paz con el otro, cierras para estar en paz contigo. ¿Ok? Pero muchas veces cuando sientes que el otro también está en paz contigo, ahí el cierre se concluye. Muchas veces pasa eso. Sí, a veces pasa, muchas veces pasa que hay personas que se quedan esperando como la tranquilidad del otro, pero eso es porque esa persona no cerró sola o porque cree de verdad que para cerrar necesitas dos, y no. Por ejemplo, si alguien fallece, ¿ok? ¿Cómo cierras con el que se fue? Tienes que cerrar tú solo. Es igual en una relación de amistad, en una relación de pareja, en una relación laboral. Tienes que cerrar tú solo. Los cierres son para cada uno, porque además cada uno lo va a leer de manera diferente. Esa es la parte interesante. ¿Qué lectura le dio cada uno? Es lo enriquecedor. Podríamos decir entonces, de acuerdo a lo que estamos escuchando contigo, que el cierre es un trabajo personal y es un trabajo individual. Es mi cierre. Es mi cierre. Es hacer un trabajo de cierre, es comprender que yo me hago dueña y señora de mi vida, dueña y señora de mi historia, me tomo mis propias decisiones a partir de esto que revisé. Porque el cierre, ¿para qué sirve? Claro, el cierre sirve para saber de todo esto que vivimos, de todo esto que yo compartí, qué sí me quiero llevar, qué partes quedaron de mí, porque tal vez en una relación
hubo muchas partes de mí que yo dejé de lado y que ahora quiero o que tal vez ya me di cuenta que no sirven, que tengo que dejar. ¿Ya? Entonces el cierre nos permite primero reconocernos dentro de esa historia, luego saber qué tomamos de esa historia, nuestro. Luego nos permite drenar, ahí viene el espacio del tiempo en las emociones, para que puedan estas drenar y puedan darle un sentido a esto que cogí. Posterior me permite decidir, ok, con esto, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo quería? ¿Ok? Y a futuro proyecto. O sea, el cierre es un trabajo individual, es un trabajo consciente, es un trabajo maduro y por supuesto doloroso. También es grato. Claro, tú ponías el ejemplo de alguien que se fue, alguien que murió, por ejemplo, o un trabajo. Y ahí son dos situaciones en las cuales tú no tienes chance de ir y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Usted por qué me votó? ¿Usted por qué me echó? O sea, claro. tu jefe no te va a decir, ya, chao, te fuiste. O sea, ya no hay como volver por segunda oportunidad. Algo que en las relaciones puede pasar, ¿no? Puede pasar que las dos personas no cerraron concretamente su relación, entonces hay como encuentros posteriores y ninguna de las dos puede cerrar bien porque todavía no está tal vez como muy convencido, muy decidido, o porque la razón le dice una cosa pero las emociones todavía le dicen otra. Pero en esas situaciones en las que no hay opción, porque lo que tengo al frente es básicamente nada, nada. Y tengo muchas preguntas, y siento que esas preguntas deben ser respondidas tal vez para revalorizarme, tal vez para reafirmarme, para reencontrarme, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que le pueden pasar a la persona en ese momento en que te quedaste así, al frente y sin nada que hacer. Totalmente. No tuviste chance de una última palabra. Fíjate que el gesto que tú haces es como de quedarte paralizado, impávido. Ese es el gesto que tú acabas de hacer. Y entonces, si yo, María del Carmen, me quedo sin palabras, como dijiste también, o impávida frente a algo, yo debo poder ser amorosa conmigo y darme el tiempo de revisar qué fue lo que no dije. No para decirle a mi jefe, o para decirle a mi ex, o para decirle a una situación, sino para reconocerme frente a esta emoción que tengo. El otro día un paciente decía, doctora, le escribo esta carta a esta mujer, que era una mujer con la que había compartido muchísimos años, y que se la doy. Y entonces yo le dije, ¿tú qué crees? Y entonces él me mira. Fue lindo porque realmente él lo preguntaba desde la completa inocencia. Es una relación que había costado mucho cerrar, estas que van y vienen. Entonces ya tenían algún tiempo sin verse, con una buena relación, o sea, hola, ya, ajá, sí, los niños, te llevo, te traigo. Y entonces él decide hacerle una carta. Yo le propongo y él decide que sí. Le hace una carta linda, como realmente de despedida. Y entonces él me dice desde su inocencia, ya, ahora se la entrego. Entonces yo le digo, ok, ¿tú qué crees? Y entonces él me mira y él me dice, si se la entrego, lo remuevo todo. Y si no se la entrego, es mía. Ok, ¿y tú qué quieres? Y fue linda su respuesta, porque lo que él automáticamente dijo fue, ¿para qué quería remover todo lo que me ha costado soltar? Ahí estaba su respuesta, o sea, el cierre es para eso. Interesante, sobre todo el tema de la escritura. Y yo te iba a preguntar eso, ¿te parece que un buen cierre se puede trabajar a través de escribir todo eso que yo estoy sintiendo, eso que quiero dejar atrás, eso que tal vez no tuve oportunidad de decir y quise decir, ¿no? Como expresar esas palabras que nunca hubo oídos que la escucharan. Fíjate que cuando fue la pandemia, una de las sugerencias que yo hacía cuando trabajaba con pacientes online, que estábamos todavía encerrados, yo les decía a los pacientes, escriba, háganle un texto, porque el cierre es parte del ritual del fin, o sea, de un duelo, de una pérdida. Cuando nosotros logramos comprender que somos proceso, que el ser humano todo el tiempo está en desarrollo, logra darse cuenta que no hay fin, que vas a tener que en algún momento tomarte una pausa y vivir con lo que esa persona te compartió, cargándolo tú. Es desde allí también, desde donde puedes hacer un cierre.
Ya casi para concluir, porque bueno, el tiempo hoy justamente está breve, pero sí me gustaría que nos pudieras dar pautas a quienes te escuchamos y pudiéramos entender de manera resumida los beneficios del cierre y consejos para cerrar. Consejos prácticos para cerrar. Consejos prácticos para cerrar, escriba. Es una de las maneras más lindas que puedes encontrar para cerrar un momento, ¿ya? ¿Cómo se escribo? la dirijo a esa persona, o sea, si es con mi amiga, querida fulana, hacia lo si que es con mi sea, jefe, hacia la situación, sí, hacia la persona, hacia lo que se considere que se está yendo, que se ha perdido, ¿ok? Ese sería el primer consejo. Pero yo debo sentirlo como un diálogo, pero sin la expectativa de que alguien me conteste, ¿correcto? Totalmente, o sea, es una carta que no va a tener remitente. O es una novela que no va a ser leída, como tú lo prefieras. ¿Ya? Otra forma de cerrar es como tomarse el tiempo de recoger lo que quedó. ¿Ya? Siempre algo queda, ¿no? En el trabajo te den una carta, una taza, y hacer el ejercicio. ¿Esto lo quiero tener para mí? ¿No lo quiero para mí? ¿Por qué no lo quiero para mí? Y ahí voy mirando cómo están mis emociones respecto a esto. ¿Ok? Ojo, siempre duele, ¿ya? Pensar que no nos va a doler es engañarnos. Siempre va a doler. Otra forma bonita de cerrar es, por ejemplo, imaginarme una despedida. Tener una cita conmigo en la que yo pueda imaginarme que estoy con esta persona, hablar y decir lo que para mí fue importante. ¿Por qué es importante escribir? ¿Por qué es importante coger los objetos? ¿Por qué es importante tener una cita? Porque mentalmente entras a la situación y la haces lo más vivencial posible. Entonces, la paz que te da es de peso, o sea, es significativa. Esa es la palabra que estoy buscando. Ahora, ¿qué nos va a permitir hacer el cierre? Nos permite unir nuestras partes. Nos permite ver las partes que pusimos, las que queremos y las que no. Nos permite confirmar de estas partes que sí quiero y que ya no. Porque yo siempre fui súper sumisa. Ok, en su próxima relación quiere entrar a ser sumisa también. Y no se trata de no, ya no, sino cuándo, cómo, con qué objetivo. Porque no es que está mal ser una persona sumisa o suave. Es que tengo que saber cuándo va a ser útil para ambos y no solo para mí. ¿O para qué? Otro de los beneficios de cerrar es quedarnos con la sensación de paz. No importa si la otra persona cerró o no, yo lo pude hacer. Yo me enfrenté a mi miedo y lo hice. Yo me di el espacio para llorar en paz. Yo lo hice. Decidir a dónde quiero ir una vez que sé que esto se acabó. Ya no me tengo que levantar a trabajar todos los días. Yo sé. Ya acabó esta relación. Ok, ¿qué quiero? Quiero una igual, quiero otra, quiero diferente, no quiero nada. ¿Ok? Y procesar mis emociones. Dejar que las emociones fluyan de la manera más amable posible, considerando que no hay ni buenas ni malas, solo hay emociones. ¿Ok? Eso lo hemos conversado antes y nos lo has dicho. Especialmente hoy el tema está pensado para aquellas personas que tal vez no han logrado un cierre. Y no necesariamente es un cierre de relaciones, como yo inicialmente sí lo pensé, sino que María del Carmen nos dice, es un cierre de procesos, porque somos humanos y también pasa por procesos. Así que es un cierre, es saber hacer ese cierre para evitarnos el daño, ¿no? Evitarnos la angustia, evitarnos la frustración, tal vez el resentimiento, tantas cosas que generan un cierre inapropiado. Así que la invitación entonces sería esa, a pensar en esos ciclos que no hemos cerrado correctamente, en esos procesos que no hemos cerrado correctamente y en las relaciones que podríamos cerrar para la tranquilidad y paz propia. Ok, recordando que somos procesos. Eso es lo que somos, un proceso. Siempre estamos trabajando y desarrollando. María del Carmen Rodrigo, psicóloga clínica, ella vino a hablar con nosotros sobre la importancia de cerrar los procesos. María del Carmen, recuérdanos tus redes para quien quiera conversar contigo. María del Carmen Rodrigo H en Instagram y en TikTok puedes buscarme. Ahora hay como pequeños consejitos así cortitos de cosas que puedes hacer al día a día.
Perfecto. Son las 2:36 p.m. y nos vamos a despedir de este primer tema porque tenemos más para conversar en nuestra lupa. María del Carmen, un abrazo y estaremos preparando el siguiente tema, ¿no? Chao, siempre es un gusto.